Día complicado de análisis porque en las encrucijadas un mal paso te lleva muy lejos del camino hacia el que marchabas. Y para eso nos acompaña hoy una de las mujeres seguramente más sutiles a la hora de respirar el trasiego de la política de nuestro país. Ana Pardo de Vera, gallega, feminista, librepensadora, periodista, una de las primeras mujeres directoras de un diario en España, una mujer honesta, sin miedo, una mujer que se ha abierto un hueco en un mundo de hombres donde parecía que si no te atrevías a mentir o a estar en nómina de algún poderoso no tenías espacio, y ya he demostrado que hay una manera de hacer periodismo bien diferente, que le merece un reconocimiento todos los días por cientos de miles de personas. Bienvenida a La Frontera, por fin, Ana. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por tus palabras. No sé si las merezco. Las mereces, las mereces. Yo te las agradezco infinito. Oye, veníamos a hablar un poco del debate este postelectoral y de repente, mientras que estábamos con la calculadora en la mano, viene una carta de la zarzuela diciendo que el rey emérito, que ni siquiera misas ni toros. Nada. Da pena porque él que ha tenido una durísima vida pública, pues viene con la carta y dice que se retira por fin, supongo que agotado de tanto jaleo, entiéndase por supuesto el sarcasmo y la retranca gallega. Y bueno, 5 años después de una abdicación que ahí sí se la puede adjudicar la fuerza de Podemos. Entonces era inevitable, se forjó bien para ellos. Podría haberse hecho mejor, pero bueno, yo supongo que el hecho de que abdicara el rey Juan Carlos cuando tenía pensado morir con las botas puestas fue una gran noticia. Su hijo está desaparecido estos días y esa también es una buena noticia para los que trabajamos por una República de España. Oye, si uno compara el resultado de hace un mes con el resultado de ayer, yo al menos tengo la sensación de que el voto es muy volátil. Bueno, es muy complicado hablar como tú sabes, es muy complicado hablar de las causas de los resultados de ayer, teniendo en cuenta además que cada pequeño metro cuadrado tiene su propia idiosincrasia y que estamos hablando de un país como es España, que es muy complejo, muy diverso, todavía con muchos huecos por resolver, con muchas oscuridades desde la dictadura, porque al final, bueno, han pasado 40 años, pero han pasado solo 40 años. Hay muchas cosas que quedaron sin resolver y estas cosas van saliendo a la luz en momentos de cambio como es este, pero bueno, estamos ante un cambio histórico. Yo no lo llamaría segunda transición porque no me gusta nada el término transición por las connotaciones, ¿no? Además que tiene. Pero sí diría que estamos en un momento bisagra y hay que aprovecharlo y hay que mirar siempre el vaso medio lleno. ¿Tú crees que las elecciones de ayer son una suerte de momento bisagra? ¿Por qué? Son una suerte, y fíjate, además te lo comento desde el punto de vista feminista. Que las mujeres han tenido un papel decisivo en las dos convocatorias electorales es inevitable, porque Vox no ha conseguido ni la mitad de lo que esperaba conseguir, ni en Europa ni aquí en España. Es decir, va a ser decisivo para determinados gobiernos, porque esos gobiernos le permiten que lo sean, cosa que en Europa no pasaría. ¿No? Más o menos. Claro, entonces, a ver, veamos las cosas con su justa perspectiva. Entonces, por eso digo, si alguien ha frenado, sin duda, la entrada de Vox más en tromba en las instituciones, que toda entrada, aunque hubiesen conseguido un solo concejal, es malo, es negativo. Esa es una reacción contra cambios que se están produciendo en positivo, que son muy positivos además, y valga la redundancia. La entrada de Vox, la salida de la ultraderecha, el desacomplejamiento, válgame el término, de la derecha del PP, este giro, viraje, aunque ellos sean unos veletas de Ciudadanos hacia un nacionalismo español rancio y castizo, todo esto es una reacción a movimientos progresistas, como son el republicanismo, no en el sentido de la Tercera República a continuación de la Segunda República, no, el republicanismo con sus valores, el republicanismo con sus bases.
la nueva concepción de romper con un régimen del 78, que en su momento, en la transición, probablemente se hizo lo que se pudo, aunque yo creo que se habría podido hacer más, pero bueno, se hizo lo que se pudo, había que salir de una dictadura a una democracia, eso son palabras mayores, pero ahora lo queremos todo, queremos una democracia plena, y claro, la reacción es fortísima, es que estamos hablando de un Estado con pilares absolutamente sólidos, empezando por el pilar principal con el que empezábamos la conversación, la monarquía. Un país Entonces hay donde... que mirarlo desde ese punto de vista. Es una reacción lógica a un movimiento de influencia progresista, de movimiento de futuro, que quiere un país diferente, una democracia plena y sobre todo igualitaria, con la que tenemos que combatir. Y los cambios, lo hemos visto desde el 15M, no son tan rápidos. Esta es una sociedad muy complicada. En nuestro país los empresarios le regalaban al rey Juan Carlos un yate. Yo creo que el rey, en un gesto de honradez, para avisarnos, llamó al yate bribón, que era una manera de... Madre mía. No sé, No se cortaban un pelo. No era como... Oye, vamos a ver un vídeo de nuestros queridos amigos de Vox, que es que creo que cuentan a las claras por dónde van. Es una foto, vamos a ver la foto entonces. Ahí ya tienes la foto, ya hemos pasado. ¿No? Es decir, una rememoranza guerra civilista, ¿no? Sí, para decir, pero hemos pasado con lo que eso significa. No podemos esperar otra cosa. Ya hemos PP... pasado, pero hemos pasado muy poquito, señores. No se pasen hablando de pasarse. Han pasado ustedes muy poquito. ¿Tú crees que Ciudadanos, que quiere entrar en el Partido Liberal, quiere cambiar, ¿no? Su adscripción en Europa? ¿Cómo se explica? A lo mejor se lo podemos preguntar al presidente del gobierno que cena hoy con Macron en París, cosa que no estaba previsto porque se iban a ver mañana. Entonces esta cena fue algo improvisado. Obviamente fue una llamada de atención a Albert Rivera. Todo hay que mirarlo en clave nacional, sobre todo en el momento electoral en el que estamos. ¿Pero eso no significa que Sánchez quiere gobernar con los votos de Ciudadanos? Yo creo que Sánchez sabe y es lo suficientemente inteligente, aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, para eso, sabe que sería su perdición gobernar con Ciudadanos, lo cual no quiere decir que en algunos territorios, quizá, por ejemplo en Castilla y León, quizá sí lleguen a un acuerdo, quizá. Pero yo creo que más bien lo que quiere Sánchez es dejar en evidencia, en primer lugar, a Ciudadanos. Y si puede conseguir que además Macron haga fuerza para que no entre en el grupo liberal europeo, todavía más tanto que se apunta. Pero si, por ejemplo, Sánchez pacta con Rivera en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿A cambio le pedirá algo Rivera? Seguro, aquí ya sabes que no se da, en los pactos no hay nada gratis ni desinteresado, salvo, hay que decirlo, la moción de censura. ¿Tú crees que se podría llegar a, no sé, a una abstención por parte de Ciudadanos en la investidura? No sé quién planteaba hoy, Pedro J. Ramírez en su videoblog del Español hablaba de la abstención incluso de... Es más, la pedía, la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo no olvidaría que Ciudadanos se ha erigido como la oposición a Pedro Sánchez, al gobierno, sin tener en cuenta que sus resultados son buenos, pero no son tan buenos porque no ha habido sorpaso al Partido Popular, cosa que las encuestas sí le daban. Una vez más, Ciudadanos se ha quedado con la miel en los labios, porque no ha habido sorpaso. Pero aún así, si quiere ser la oposición a Pedro Sánchez, no tendría ningún sentido que se abstuviese. Y estoy hablando en términos de frialdad absoluta y con perspectiva únicamente técnica, porque luego las cosas son diferentes y luego las presiones, como sabes, son muy fuertes para que exista ese pacto. Entonces, todo es posible en este escenario. ¿No es factible alguna presión para que... ¿Ya las hay? Pero un paso más. Para que dimitiera Rivera, fuera sustituido por Inés Arrimadas, que ya esta mañana ha dicho que no hay líneas rojas, y eso permitiera ese pacto, ¿no? Sí, han creado un comité nacional que apoyaría ese tipo de gobierno. Sí, lo que pasa es que hay un comité nacional que han creado y que se reúne mañana para pactos, pero bueno, yo creo que se crea más para el ámbito territorial, no para el gobierno central. En todo caso, Albert Rivera no va a dimitir, él se ve como ganador absoluta. Tampoco iba a dimitir. Ya, pero no sé si habrá vídeos de Albert Rivera robando algo en un supermercado. Quiero decir, no lleva tanto tiempo en política como para tener resquicios que hayan quedado. Años sí, en Cataluña, pero era, no está mal. Quiero decir, no tenía nada que ver con el Albert Rivera de ahora. Yo recuerdo haberlo entrevistado entonces, nada que ver. Entonces era
progresista y socialdemócrata, eso sí, antinacionalista catalán. Para eso Algo nació. mantenido. Oye, el programa autonómico de Vox, con las cuestiones de violencia de género, LGTBI, memoria histórica, son un retroceso brutal. ¿Tú crees que tanto el PP como Ciudadanos cederán en estas cosas? Porque ha dicho Vox que no va a hacer un pacto como la andaluza, sino que quieren entrar en los gobiernos. Sí, sí, además lo han dejado claro esta misma mañana en los dos gobiernos, tanto en el ayuntamiento como en el de la comunidad. ¿Que Vox intentará abolir esas leyes? Por supuesto. No me cabe ninguna duda, para eso han nacido. De hecho, las mujeres feministas somos su principal objetivo a batir, lo han demostrado en Andalucía. ¿A quién tienen en Andalucía de líder? A un juez absolutamente misógino y que ya fue apartado de la carrera judicial por un tema de custodia, que cedió al padre contra criterio y demás. Con lo cual, en fin, sabemos a lo que va Vox, no me sorprende nada. Ahora bien, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que bueno, se definen feminismo liberal, si alguien me puede explicar lo que es eso, nos tendrán enfrente. Ya. Saben a lo que se exponen. Oye, Pablo Casado estaba muerto y parece que ha resucitado un poquito, o ha resucitado del todo. No. Pablo Casado, con las elecciones generales se quedó en shock. La campaña de las municipales y autonómicas y europeas la hizo completamente deprimido. Y además lo sé de buena tinta, entre otras cosas porque tenemos a Marta allí, sí, que lo ha seguido durante toda la campaña. Pero ha revivido. ¿Por qué? Porque, según explican en su equipo, no es nada que esté yo elucubrando, o sea, son hechos, él consideraba que tenía muchísimos enemigos internos todavía en el partido, que los 9 meses en los que había estado al frente del partido no le había dado tiempo a formar más que el equipo de la Ejecutiva. Ahora cree que tiene 4 años por delante para hacer un equipo a su medida en todas partes, grupo parlamentario, territorios, etcétera, etcétera. José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso son apuestas personales de él, y eso no se lo quita a nadie. Por otro lado, su gran rival, Alberto Núñez Feijóo, por primera vez ha perdido el poder frente al Partido Socialista en Galicia, después de 30 años. Ha sido amable esta mañana, por vez primera ha sido Feijóo amable con Casado. Sí, por vez primera, porque te recuerdo que después de las elecciones generales fue el primero en salir para decir que se habían hecho las cosas mal. Sí, sí. El primero, pero ahora ya nos vamos a callar. Alberto Núñez Feijóo tiene elecciones el año que viene, en Galicia, y probablemente no se presentará. Y hoy en esta campaña, fíjate la importancia que tuvo América Latina, ¿no? En las elecciones generales. Sí, mucha. ¿Se explica? ¿Tiene sentido o era...? No, ninguna. Ya sabemos que el tema de Venezuela, o sea, es un tema completamente aislado, o sea, que se utiliza como un contexto, o sea, se utiliza sin contexto, perdón. O sea, es el país Venezuela para arrojar contra los adversarios políticos sin ningún sentido cuando estamos asistiendo a crisis. Hombre, la crisis de Venezuela es muy grave, pero a crisis igual de malas en otros países y no se utilizan para nada. El uso partidista de Venezuela es tan obvio que causa auténtico sonrojo. En las municipales y autonómicas ha desaparecido, por cierto, y en las europeas, ¿verdad?, ni se sabe. Fíjate que todavía en Europa a lo mejor tendría algún sentido introducir el tema de América Latina, Venezuela, la estrategia a seguir, pero tampoco se atrevieron porque la Unión Europea no es tan beligerante como el Partido Popular. La sensación de que en España la política internacional no interesa mucho. No interesa nada, diría yo. Tú como directora de un periódico tienes esa pelea de la voluntad de informar, pero también la conciencia. Y además nos ha pasado con temas que yo considero gravísimos, como la guerra en Yemen, como el terrible conflicto de Siria, la situación de Líbano, Israel, lo de Irán ahora, Estados Unidos con Trump. O sea, me parece inaudito que normalicemos a una figura como Donald Trump en el panorama internacional, agrediendo continuamente a todos los valores humanos y a todos los... Bueno, igual que Vox, y a todos los derechos humanos más elementales. Déjame, Ana, que paremos... No interesa. Como a nosotros sí nos interesa, porque somos hermanos del diario público, tenemos todas las semanas una conversación con un corresponsal, Pedro Brieger. ¡Hombre, el gran Pedro! Pedro, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo, Juan Carlos, y con Ana, por supuesto, Ana Pardo, la directora de público. Un beso, Pedro. Un beso para ustedes. Es interesante que ustedes dicen que
en el Reino de España no hay mucha información internacional y sin embargo nosotros desde América Latina consideramos que aquí hay poca información internacional y que en España o en Europa sí hay mucha información internacional. Bueno, algunos diarios, o sea, los diarios seguramente informan, ¿no? A ver, pero otra cosa es que luego la gente lo lea. Sí, a eso me refería. Quiero decir, nosotros estamos pendientes y lo sabes, Pedro, porque además incluimos a Nodal, incluimos a medios como Página 12 también, La Jornada en México, pero yo me refiero luego a las audiencias. Efectivamente, tú ves que las noticias, muchas veces el esfuerzo de informar y de analizar la política internacional, que es mucho más complicada, porque hay que analizarla con las perspectivas de allí, nunca con la de aquí, porque entonces es cuando fracasamos. Ves que no se recoge en audiencias, y eso es lo frustrante, pero hay que seguir haciéndolo. Obviamente es una responsabilidad pública. Pedro, ¿cómo se ven los resultados que ha habido en las elecciones desde el otro lado? Yo justamente iba a decir, creo que esto es relativo, porque yo tuve 11 años un programa de política internacional todos los sábados al mediodía en la televisión pública y tenía altos niveles de audiencia, lo que demuestra que cuando se le da al público la posibilidad de tener acceso a lo internacional de manera sencilla y no complicada, realmente se acerca. Ahora, es verdad también que habiendo coyunturas tan calientes como ayer en Brasil, manifestaciones a favor de Bolsonaro, en la Argentina, en el medio de una campaña electoral, lo internacional queda en un plano secundario, incluso las elecciones en el Reino de España, porque están todos muy abocados a la guerra política y mediática que existe, por ejemplo, concreto en la Argentina. De todas maneras, se habla del Reino de España, se habla de la situación en Cataluña, se habla de la situación en el País Vasco, y creo que uno de los elementos que más se destaca, por supuesto, es el crecimiento de la extrema derecha en gran parte de Europa, porque si no me equivoco, salvo en Portugal, Irlanda, Rumania y Malta, en todos los otros países de la Unión Europea se presentaron partidos nacionalistas de extrema derecha. Y eso tiene un impacto también en América Latina, porque hay que pensar con quién negociar, por ejemplo, en lo diplomático la crisis en Venezuela, o con quién negociar en lo comercial con la Unión Europea. Claro, y eso Tajani, ¿no?, el presidente del Parlamento Europeo, un tipo que viene del grupo de Berlusconi, luego ha sido de los primeros en potenciar, por ejemplo, el propio bloqueo a Venezuela, o intentar, bueno, pues eso, demonizar a Venezuela, como antes nos contaba Ana, como si fuera la dictadura más perversa que ha conocido la humanidad. Lo que pasa es que hay afinidades políticas que me parece que son importantes, Juan Carlos, y en más de una oportunidad lo hemos señalado. El Partido Popular tiene mucha afinidad política con el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, con Sebastián Piñera en América Latina, pero creo que una de las dificultades para las derechas europeas y para las derechas latinoamericanas es que no tienen referentes en común, no tienen referentes en quienes identificarse. Durante un tiempo fue Mariano Rajoy en cierta medida para algunos sectores de las derechas latinoamericanas, pero no hay una persona que se pueda tomar como referente fuerte de la derecha en Europa que indique el camino. Lo fue durante un tiempo Angela Merkel, pero tampoco seducía demasiado. No lo fue Margaret Thatcher con sus políticas duras neoliberales. No lo es Víctor Orbán en Hungría, por las Malvinas, un país bastante más alejado en nuestra cultura. Bueno, claro, y además está el tema de la guerra Malvinas que unió a gran parte de América Latina. Y creo que ustedes en Europa tampoco encuentran un referente de las derechas latinoamericanas como para decir, bueno, acá hay una buena gestión, este es un buen modelo, qué interesante, es inspirador o inspiradora, tiene ideas novedosas. La derecha siempre presenta algo muy similar, y los gobiernos progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, han creado referentes. Evo Morales, aunque nadie va a copiar obviamente en España la política que lleva adelante Evo Morales se convierte en un referente de algo diferente a nivel internacional por el tema indígena, por reivindicar la quinoa, la historia, la cultura, la alimentación precolombina. Rafael Correa, incluso Hugo Chávez, durante un tiempo Lula da Silva, a quien Obama elogiaba como el presidente más popular del planeta. Creo que en Europa no hay algo similar, me parece, pero comparto la inquietud con ustedes. Pues fíjate cómo está el nivel que la socialdemocracia europea va a escoger como referente a Pedro Sánchez.
pero no lo leas como una maldad. No, Pedro, no, por supuesto, por supuesto. para despedirnos, hay un problema en Brasil en concreto con este auge de la extrema derecha, con protestas en la calle. ¿Se puede hablar de una internacional de la extrema derecha entre América Latina, Estados Unidos, Bannon y Europa? Creo que es incipiente. Creo que Steve Bannon, asesor en las sombras o no tan en las sombras de Donald Trump, lo está intentando. No hay que menospreciar sus esfuerzos. Hubo un encuentro que ya comentamos en nuestro programa hace unos meses en la frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina, donde reunió a líderes de la extrema derecha suramericanas. Hubo un encuentro hace 3 semanas en Bogotá, donde también hubo gente de la extrema derecha brasileña, latinoamericana, pero creo que siguen teniendo un problema. No hay un referente con quien identificarse. No lo es Bolsonaro, no lo es Trump, y creo que ese es un problema de las derechas, no sé si a nivel internacional, pero por lo menos a nivel latinoamericano, me parece que tienen un escollo en este sentido, porque tampoco lo puede hacer Steve Bannon de los Estados Unidos. Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Lamento que no te hayamos dado nosotros hoy una buena noticia. En fin, haremos lo posible para la semana que viene intentar, que el intercambio sea un poco más optimista. Hay que tener paciencia. No se olvide de lo que decía Mao Zedong cuando una vez Santiago Carrillo, vuestro Santiago Carrillo, le preguntó cuánto tiempo más iba a gobernar la burguesía, y él dijo que creía que 10.000 años, no mucho más. Así que hay que tener paciencia, Ana y Juan Carlos. Esos tiempos chinos tan pausados y tan calmos. Gracias, Pedro Breguer, un abrazo, buenas tardes. Un noches. abrazo para ustedes. Ana, te hablabas de un cambio de ciclo. El cambio Muy de ciclo potente. tiene que ver seguramente con el 15M, tiene que ver con la irrupción de Podemos, tiene que ver con la ruptura del bipartidismo, pero está muchos autores señalando que hay un regreso del bipartidismo. Es verdad que hay 3 partidos que han tenido un mal resultado, sobre todo respecto de sus expectativas, que han sido Ciudadanos, Vox y Podemos. Y los 3 tienen un problema similar, y es que los 3 carecen de estructura territorial, es decir, los 3 no tienen partido en el conjunto de España, y eso ha vuelto a reforzar al bipartidismo. ¿Puedes afirmar con tanta rotundidad que estamos en ese momento bisagra? Solo hay que mirar a Europa. No, en absoluto. Es verdad que la socialdemocracia y los conservadores salvaron los muebles, pero la irrupción de los verdes liberales y la muy preocupante irrupción de la ultraderecha demuestran que no existe una vuelta al bipartidismo, pero que las piezas tienen que ir encajándose, que es muy complicado establecer estructuras territoriales, y probablemente debido a la urgencia del cambio histórico y de dar respuesta a cada uno a la suya, las cosas empezaron por el tejado. Y en lugar de esa implantación territorial que tanto Partido Socialista como Partido Popular, entonces Alianza Popular, empezaron ya desde la transición, por cierto, Alianza Popular en Galicia, empezó la corrupción al mismo tiempo que sus estructuras territoriales, como se ve también en Fariña, esa gran obra de Nacho Carretero. Pues efectivamente las estructuras territoriales, al empezar la casa por el tejado, se hace muy complicado, pero de verdad, hay 4 años por delante que se tienen que repensar muchas cosas, que se tiene que acabar con la falta de unidad de la izquierda, que ha hecho muchísimo daño y que ha dolido a muchísimos votantes. Y a partir de ahí empezar otra vez, no diré empezar de cero, porque hay muchas cosas construidas y muchas cosas avanzadas, y vuelvo otra vez, aún a riesgo de ser pesada, a decir que el movimiento feminista es una de ellas y pertenece a la izquierda, por más que se hable de feminismo liberal, muy mal hablado además. Hay muchas cosas hechas y ahora hay que tomárselo, hay 4 años, insisto, por delante, y hay que tomárselo con calma, buena letra, y quizá va a haber que hacer algunas reconciliaciones en determinados sectores. Yo, si llego con mi hijo a casa de los vecinos para dejarles al cuidado unas horas y me encuentro a los vecinos tirándose los trastos a la cabeza, me vuelvo con mi hijo a casa. No vamos a dejar el gobierno en aquellos que se están tirando los trastos a la cabeza. Pedro Sánchez supo entenderlo con el tema de sus varones. Pedro Sánchez, eso sí supo verlo. Inmediatamente cerró filas y callaron todos. Mira qué bien les ha ido.
A veces hay que mirar las cosas desde muchísima distancia. Desde muchísima distancia y pensar en frío y decir, mira, a lo mejor ahora no me conviene dar este golpe o a lo mejor ahora este ha sido un completo desleal, esto ha sido una completa chapuza, no se pueden, estas traiciones son inauditas. Critiqué mucho el movimiento de Carmena y Errejón, las formas fueron nefastas, pero a lo mejor se podría haber hecho de otra forma. Y después ya hablaremos. Pues Podemos hizo algo que creo que es inédito. No conocemos a ningún partido de ámbito estatal que renuncie a presentarse en la capital, porque se presentaba Manuela Carmena. O sea, Sí. que suele... Pero a lo mejor había que haberse presentado. Lo que pasa es que era todo muy precipitado, yo lo entiendo. Quiero decir, las cosas no son blancas o negras. Entonces, ¿qué hacías? Si no te presentabas contra Carmena, entonces, ¿es que estabas apoyando a Carmena? No, hombre, porque todo el mundo sabía lo que había pasado. Es que la gente lo estaba viendo. Es muy difícil Carmena colocar... había arremetido contra Podemos, lo había expulsado previamente. Eso también tiene que hacérselo mirar. También quizá calculó mal sus posibilidades. ¿Qué es eso de expulsar a Podemos? Es verdad que hubo diferencias en el Ayuntamiento de Madrid, pero todo eso se subsana hablando, poniendo otras personas, lo que sea, llegando a acuerdos, con perspectiva, con frialdad y consiguiendo llevar una lista unitaria. La gente está pidiendo unidad. ¿Carmena convenció a Errejón o Errejón convenció a Carmena? Yo creo que Carmena convenció a Errejón. A lo mejor no lo convenció, a lo mejor fue como cuando Rubalcaba se presentó en lugar de Zapatero. Es que me vinieron a buscar, cuando él había muñido todo desde el gobierno. Planteas la posibilidad de Sánchez de buscar un entendimiento con los varones, pero es verdad que en ese momento había consolidado su poder. En cambio, cuando intentó otro tipo de cuestiones, cuando no tenía el poder consolidado, le cortaron la cabeza. Absolutamente. Pero bueno, Pedro Sánchez se podemizó en sus primarias, eso es verdad, en sus primarias contra Susana Díaz, se cogió su coche, se fue por ahí, lanzó los mensajes de Podemos, contó a Jordi Évole que le habían presionado desde las alturas y eso caló porque las bases del PSOE, que son mucho más de izquierdas que sus dirigentes... Querían volver a querer a su Querían primer volver amor. a querer. Y los miedos hay que sustituirlos por ilusiones. Siempre, porque si no, los va a sustituir otro y el espacio que tú no ocupas lo va a ocupar otro. Y Pedro Sánchez eso supo verlo, probablemente porque es una persona, un compañero suyo de baloncesto del colegio, del Ramiro de Maeztu, que casualmente era mi fisioterapeuta, me dijo que Pedro Sánchez era un kamikaze, que cuando una cosa se le metía en la cabeza, tenía que ser, aunque pereciese en el intento. Ana, no sé si eso es una virtud o un defecto, pero es. Noto que esto es algo que te afecta profundamente porque nunca te he visto que te haya salido el acento gallego. ¿Ah, sí? Menos mal. A veces me dicen que se me ha ido No. y me duele. No. Te ha salido profundo. Vamos a escuchar rápidamente lo que ha dicho esta mañana Pablo Iglesias. Sin paños calientes, los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales de hace un mes. A partir de ahí toca hacer autocrítica. Nosotros pedimos el voto para las dos candidaturas que formaban originalmente el proyecto de Ahora Madrid. Incluso sumando los votos de Más Madrid y de Madrid en Pie hubiera sido insuficiente para que Madrid resistiera a un nuevo espacio de extrema derecha que va a gobernar en el ayuntamiento. A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos entre nosotros. Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos, en cada momento. Creo que ahora toca, en un momento difícil, asumir la responsabilidad. Hay gente que está diciendo que los 42 escaños de Unidas Podemos ya no suman
a los 123 del PSOE 165, sino que suman menos. ¿Eso es verdad? Suman igual que sumaban antes del 26, Y tanto o sea, la antes que cantinela- la jornada electoral de ayer, Pero quiero la decir. cantinela de no, ya no suman, ya no pueden entrar en el No, gobierno. no hay que escuchar esos cantos de sirena, por decirlo muy suavemente, porque las peticiones de dimisión de Pablo Iglesias y demás, porque eso no sería actuar con frialdad. Sería muy sencillo que Pablo Iglesias dijera: ahí os quedáis con los 42 escaños, el pacto que queda por hacer, etcétera, etcétera. Hay una responsabilidad muy grande con 42 escaños, que son 3 millones y pico de votos. 3.700.000. 700.000, o sea, casi 4 millones de votos, y no los puedes tirar a la basura a la gente que ha depositado en ti la confianza. Eso es así. Iglesias ha aguantado muy bien, pero no han aguantado los municipios, no han aguantado bien los territorios. No, claro que no. ¿Cómo iban a aguantar? En las mareas en Galicia hubo unas dimisiones tremendas y me da mucha pena porque sobre todo conozco la trayectoria de Xulio Ferreiro y del alcalde de Santiago y francamente eran un soplo de aire fresco, pero también me consta lo difícil que se lo pusieron allí, ¿eh? Lo difícil que se lo pusieron allí, porque muchas veces nos creemos que Madrid es el centro del mundo, pero a veces las cosas se irradian desde la periferia hasta Madrid. En Galicia los medios fueron muy crueles con Xulio Ferreiro, muy crueles particularmente, más que con el alcalde de Santiago. En fin, que no os olvidéis, desobedientes, que cuando se ganan unas elecciones algún espacio, se gana gobierno, no se gana el poder. El poder siempre está en otros lados. Ana Pardo de Vera, directora del Diario Público, una mujer valiente cuando se enfada y le vienen las ganas de que la democracia no se agote, profundamente gallega. Muchas gracias por acompañarnos Gracias en a esta ti. humilde frontera. Fantástica. Donde tienes tu casa. Ya lo sabes, Muchas admiradora. gracias. Y vosotros, desobedientes, vamos, que como decía Gramsci, al pesimismo de la inteligencia hay que ponerle el optimismo de la voluntad. Mañana nos vemos.